¿Cuántos pueden decir amén? Damos gloria a Dios por este momento que nos permite estar para escuchar la palabra de Dios. Estamos listos, nuestro corazón está dispuesto, nuestro espíritu anhela recibir del Señor. Vamos a la palabra de Dios. Josué capítulo 2, del verso 12 al verso 14. Hemos estado hablando sobre un mensaje para nuestra ciudad. Dios se interesa por nuestras ciudades. Se ha interesado por mi vida, por tu vida. Se interesa por tu familia. Se interesa por una ciudad. Se interesa por un país. Y se ha interesado por todas las naciones. Porque Dios es Dios de naciones. Amén. Pero nosotros vamos comprendiendo esa revelación, ¿verdad? Y cuando nuestra dimensión se expande, tenemos muchas posibilidades. Y hemos estado aprendiendo cómo Dios ha visitado ciudades. Y hemos estado recorriendo la palabra de Dios para que nuestro corazón despierte. Hoy vamos a ver una familia salva de una ciudad destruida. Una familia salva de una ciudad destruida. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 2, versos del 12 al verso 14, dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros. ¿Con quién? Con la casa de mi padre, o sea, con mi familia, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Siempre en momentos que estamos en familia y disfrutamos, o como decimos, nos relajamos, queremos desestresarnos, siempre se cuentan anécdotas que nos hacen reír, que nos recuerdan casos muy chuscos de la vida. Y uno de ellos siempre lo cuenta mi suegra, que fue invitada a una boda de una persona conocida, muy cercanos a ellos. Se prepararon, imagínense cómo va usted a una boda, ¿verdad? Bien listo, guapo, presentable, perfumado, bueno, todos los arreglos necesarios, y toda la gente llegó, y la fiesta se iba a celebrar a un lado de la casa de aquella novia. El novio iba a ir a la casa de la familia para casarse allí, el juez iba a llegar y todo estaba dispuesto, todo estaba hermoso, y prepararon una gran carpa, ¿verdad? Para que la gente estuviera bajo ese techo y no se asoleara, la inclemencia del tiempo, hacerlo mejor, que estuviera lo más cómodo. Pero hubo un detalle: el novio era militar y no le dieron permiso para salir, o sea, no llegaba. Y se armó ahí la situación porque el juez ya estaba, la hora ya estaba y nada, no había cómo celebramos si no se casan estos. Y la situación se puso muy tensa. En un momento algo empezó a suceder adentro de la casa y mi suegra ya estaba en una mesa muy bien arreglada, preparada para ella, pero un niño le hacía seña que saliera, que viniera, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos a esos niños que los padres lo mandan? Anda, dile, anda, avísale. Y va el niño, ¿verdad? En su inocencia, como es un niño obediente, va y para él es hacer un favor.
Y aquel niño le hacía señas a mi suegra que saliera, que viniera. Y mi suegra se le quedó viendo y se levantó mi suegra y dice, ¿qué querrá ese niño? Cuando salió de debajo de la carpa se vino abajo. La carpa se cayó y todos gritaban, todos, ¿verdad?, que estaban abajo de la carpa, pues no podían salir, era un caos aquello. Y mi suegra agarró al niño y le dio gracias, hijito, pues por venir y sacarme de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Dice, o sea, ese niño fue un instrumento para que la carpa, Dios me libró, no me cayera yo ahí. No podían salirse las personas, pero qué interesante, nos daba risa porque después ya mi suegra tuvo que entrar a la casa y el joven llegó después apresurado, apenado, y decía, pero es que no me daban franco, no podía yo salir y ni modo estaba yo ahí. Y ustedes saben cómo es el ejército eso. El caso es que no se querían casar y entonces toda la gente pues manchada, pelada, voy a usar esa parte, ¿verdad?, lastimada. Entonces mi suegra entró a la casa y dijo, ahora te casas. Ahora vamos a hacer la fiesta. Y tiraron la carpa y ahí armaron la fiesta. Bueno, el caso es que sí se casó. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque dice, ya que aprovechen estas personas y se dio una vez, vamos a hacer la fiesta. Se casaron y la historia cambió. Pero lo que quiero recordar es ese momento cuando ese niño le dijo, venga, y mi suegra obedeció. La historia que acabamos de leer trata de una mujer llamada Rahab. Su nombre no es agradable, su contexto peor. Siempre aparece y dice Rahab la ramera. Eso se oye fuerte, pero esa era la realidad de esa mujer. Y allí tuvo una oportunidad muy tremenda de escapar. En el capítulo 2 vemos la historia de la conquista, la primera gran ciudad que Israel tenía que enfrentar con un ejército ya estructurado, armado, todo estaba preparado, tenían un gran general y Dios le había dado el respaldo a Josué, lo había visitado, Josué había orado y buscado a Dios y el Señor lo visitó y le dio una instrucción, qué es lo que tenía que hacer. Y aquel hombre se preparó, pero tuvo en su corazón enviar 2 espías. ¿Cuál era el propósito? Dios ya le había entregado la ciudad, Dios le dijo que él iba a estar con él, que no iba a perder ninguna batalla por mientras fuera un hombre obediente. Al final podemos ver que Dios tenía un propósito de salvar una familia. Escuche bien, Dios tenía un plan de alcanzar una familia. Y aquellos 2 espías fueron a reconocer la tierra. La tierra ya estaba reconocida. Ya tenían información de lo que era esa tierra. Era una tierra abundante, era una tierra fortificada, era una tierra complicada. Habían ejércitos ya bien armados, profesionales, ya no eran eventuales. Ya estaba todo difícil, complicado, pero Dios les había entregado esa tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero Josué dice, voy a enviar 2 espías. Fíjense cómo es la situación. Aquellos 2 espías entran a aquella ciudad y dice la Biblia que Jericó estaba fortificado, cerrado en gran manera. No había manera cómo entrar. Después veríamos el milagro de Dios, cómo derribó aquellas murallas. Su mano hizo un milagro extraordinario para que el pueblo entrara y tomara posesión de aquella primera ciudad, y esa ciudad fue ofrecida en holocausto a Dios, fue consagrada, fue la primicia de la conquista y el pueblo supo reconocer el poder de Dios. Pero cuando aquellos espías entraron en casa de aquella mujer, su nombre tiene un significado muy feo, arrogante, prepotente, difícil de carácter, así significa Rahab. No sé cuántos de ustedes quieren llamarse así. Y menos a qué se dedicaba. Eso era algo despreciable. En el pueblo de Israel, en las leyes, estaba prohibido ejercer la prostitución o practicar aquella forma de vida. Dios se lo había prohibido al pueblo. Imagínense, estos 2 espías entran a aquella ciudad y lo primero que dicen, vamos a entrar a esa casa. Pero
¿por qué usaron esa casa? Porque dice que estaba en las murallas. Allí vivía esa mujer, casi en la orillita de la ciudad, ¿verdad? En lo último de la ciudad, por poco y se queda sin casa porque de ahí ya no había nada. Y allí le dieron el permiso o la autorización para vivir. Pero estando ahí, imagínense, en el ataque de 2 ejércitos, ¿qué familia iba a morir primero? Ella. Su familia iba a morir. Total, ¿qué se pierde con una familia que tiene estas situaciones? ¿Qué se pierde con aquello? Hoy nosotros estamos en una nación que en todas sus fronteras, a lo ancho de nuestro territorio, podemos oír historias tristes, complicadas. Escuchaba yo a un periodista que decía, esta niña existió hasta que murió, porque cuando vivía ni nos enteramos ni nos preocupamos. Hoy nos preocupamos ya que murió. Imagínense cómo es la situación y la actitud. ¿Será que Dios se preocupa por aquellos que han muerto? La Biblia nos enseña que Dios envió a su Hijo para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. O sea, Él quiere tratar antes de las cosas con la vida de las personas. Y la historia dice que aquellos hombres entraron a aquel lugar. Y allí sucede algo. Aquella mujer, la primera situación que Dios hace es enviar a 2 personas con una comisión, con una visión de conquista. Llevaban observar la tierra y traer información, pero estaban en peligro. Así la iglesia tiene que salir de las 4 paredes e ir a lugares donde hay condiciones muy adversas, muy complicadas. A veces hay situaciones que se cierran para la predicación del evangelio, pero Dios nos ha enviado a predicar la palabra de Dios a toda criatura. Amén. Y aquellos hombres entraron ahí. Esta mujer supo identificar quiénes eran aquellos. Escuche bien. Lo primero que podemos entender cómo esta familia fue salva de una ciudad que estaba programada a la destrucción. Dios ya le había dicho al general Josué, no le perdonarás la vida. O sea, del cielo estaba el dictamen que la ciudad tenía que ser ¿qué? Destruida, pasada por fuego. Posteriormente vemos el pecado de Acán. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Que se llevó algo de la ciudad. Y Dios les había prohibido que ellos tomaran algo. Porque todo lo que ellos recogieron de aquella ciudad, dice que fue ofrecido, fue la primicia a los altares de Dios. Escuche bien, por eso ellos no podían tomar nada para su beneficio. Y Dios lo dijo. Entonces, después de aquello, pasarán por fuego la ciudad y matarán a todas las personas, no agarrarán a nadie. Ahí estaba la sentencia, destrucción. Imagínense en ese dictamen de Dios, una familia escapa. Una familia es salvada. ¿Cuántos dicen amén? En medio del caos siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad para cambiar. En medio de la situación adversa siempre hay una salida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la Biblia dice, lo primero que esta familia supo es aprovechar la oportunidad. Aquella mujer, cuando los vio entrar, dijo, estos son diferentes y estos son de aquellos que van a conquistar esta tierra. Y empezó a hablar con ellos. Y vemos que su corazón había fe. En su corazón había fe. Había escuchado de lo que venía. Y si usted lee en ese capítulo 2 dice, hemos y estamos enterados. Toda la ciudad está enterada. Que su Dios ha hecho cosas maravillosas. Que les ha librado y que les ha traído. Y que les ha entregado esta ciudad. Y todos, dice, sus corazones están temerosos.
temeroso, pero no arrepentido. Pero aquella mujer tenía temor, pero tenía el deseo de ser salva. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas personas que tienen temor, saben todo y es verdad y tiene razón, pero no escapan por su vida. Entonces, ese proceso de escapar, de ser salvo de la ira venidera, es un momento donde Dios empieza a trabajar en el corazón. Imagínense, no había tiempo. En ese momento, o sea, aquellos espías no disertaron un discurso de todo lo que Dios había hecho en su pueblo, sino ella ya sabía. Su corazón ya estaba preparado para recibir aquellos mensajeros, aquellos espías. Imagínense, hay personas que allá afuera están esperando una oportunidad que se les brinde. La gracia no necesita mucho. La gracia es como una semilla pequeña que solo necesita un mínimo espacio para ser sembrado. Y no importa que un corazón sea tan cerrado, si hay una fisura, si hay un espacio pequeño, allí se puede sembrar la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y esa gracia va a fructificar. Aquella mujer con todas sus complicaciones, con todo lo que era, supo aprovechar aquel momento. Supo detectar que era una oportunidad para escapar. Amén. Y por eso les dice, yo les ruego que me juren. Miren lo que les dice el pasaje que leímos. Quiero que me juren. Quiero que me prometan, que hagan misericordia, así como yo lo he hecho, que me darán una señal segura. ¿Y cuál era la señal? El cordón, ¿verdad? El cordón de grana, aquel cordón rojo que iba a guindar, que iba a colgar de la muralla. Eso será por señal. Van a salvar la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas. Oiga, y todo lo que es suyo. ¿Se acuerdan cuando predicamos que donde todo mundo se acuerda de la familia? En el infierno. Todo mundo se vuelve evangelista en el infierno. Pero esta mujer, en medio de su condición y de su problema, se preocupó por su familia en vida. Y cuando aquellos mensajeros, aquellos espías entraron, dijeron, oiga, yo tengo hermanos, tengo hermanas, tengo padre, tengo madre, tenemos posesiones, hay algo. ¿Me pueden ayudar a escapar? Oiga, ella pedía que la libraran de la muerte, que escapara. Quiero ser librada. Ojalá nuestra actitud y cada uno de nosotros, cuando muchas personas invierten su tiempo, cuando Dios envía mensajeros, es porque Dios se apresura, va adelante de una situación que puede ser irremediable, amén. Pero Dios llega antes. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre te da una palabra de salvación, de esperanza, de milagros. Dios siempre motiva a alguien, mueve a alguien que lleva el mensaje para que uno pueda escapar. Nadie se va a ir a la eternidad sin la oportunidad de esa puerta de bendición. Amén. De esa puerta que se abre para todas las personas. Por eso la Biblia dice que es muy hermoso los pies de los que anuncian el evangelio, porque le dan la oportunidad a la gente de escapar. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo creo que algunos de ustedes recuerdan cuando alguien llegó a su casa. Quizás usted no lo recibió bien, como que le hizo, bueno, pero ya que vino, pues ya que. A lo mejor le dio pues la agua más caliente. Un día yo fui a una casa y me dieron un pozole hirviendo, pero yo pensé que estaba frío y yo dije, ay Señor, hasta mal me va a hacer, pues no voy a poder predicar, pero el humo que subía no era de frío, era de hirviendo, y como yo vi que le pusieron un pedazo de hielo, pero gigante,
yo dije, esto me va a matar la garganta, Padre mío, pero pues ni modo, me lo tengo que beber, Señor, líbrame del mal. Y me dieron un pocillo, hermano, grandísimo. Yo veía que humeaba y dijo, la Señora, aquí caigo. Y cuando tomé yo de la orejita, el pocillo aquel, y me lo tomo, hermano, el agua estaba hirviendo. Por eso le habían puesto el hielo gigante aquel. Y imagínense, ¿qué le darían a usted cuando usted va a predicar? ¿Será que le colocan una buena silla? ¿Le reciben bien? Porque esa gente quiere escapar. Aquella mujer hizo algo extraordinario. Escondió a aquellos espías. Fíjese, estuvo a punto de morir. Y ella dice que los escondió en el techado. Allí había hilos que usaban, ¿verdad?, de lino. Dice, era una planta, una espiga. Y allí aquellos se hacían como, podemos decir, unos montones. Y allí los escondió. Y como eso despide un olor no grato, cuando llegaron los soldados, ¿dónde están? Pues aquí no hay nadie, mira, a lo mejor se fueron. Allí estaban escondidos. Y como eso tenía un olor feo, digo, no, ni nos acercamos a eso. Y ahí estaban aquellos escondidos. Hizo misericordia con ellos porque quería escapar. Qué hermoso es cuando alguien recibe a alguien, dice, qué bueno que me traje el evangelio, qué bueno que llegas a tiempo, yo necesito. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que ellos le juraron y le prometieron, tu familia será salva. Nos comprometemos a que escapará el día que entremos para tomar esta ciudad. Haremos misericordia contigo y esto va a ser verdad. Queridos hermanos, cuando usted va y visita un hogar, usted está haciendo misericordia. Aunque la gente le haga que no quiere nada. Yo recuerdo, iba a hogares donde me recibían muy bien, pero nadie se quedaba. Y yo me quedaba solo con una persona, mi esposa, y ni modo, ahí orábamos y cantábamos. Y yo no me metí a discutir con las personas y decirle, oye, groseros, ¿para qué me dejan? No, yo me ponía a cantar y agarraba yo mi himnario y empezaba yo a cantar y a cantar y a cantar. Y todos cantando ahí, y éramos 3 o 4, mis hijas pequeñas, pero la gente estaba escuchando allá, el himno les llegaba y las lágrimas empezaron a tocar, y un día ya no estaba yo solo, había la familia, y hoy caminan en el reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted debe de entender que cuando va a un hogar, usted lleva misericordia, usted lleva la oportunidad para que escapen. ¿Cuántos alaban a Cristo? Mire lo que dice Santiago capítulo 2, verso 25. ¿Hasta dónde trascendió esta actitud de esta mujer? Asimismo también Rahab, la ramera, y viene una pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Oiga, ¿qué salvó a aquella mujer y toda su familia? La actitud que hizo, que los recibió, los cubrió y después les indicó, porque sabía todo el movimiento, porque estaba en la muralla y ella veía quién entraba y quién salía y todo lo que pasaba. Y dijeron, mire, escóndanse 3 días y después de los 3 días se van a cansar y se van a regresar. Oiga, ¿qué trabajo es de alguien que evangeliza? ¿Qué trabajo es de alguien que va y va a ganar un alma? A veces hay que tener 72 horas de esperar a ver qué reacción tiene, qué pasa. Aquellos hombres, imagínense, ocultos, esperando ser libres, pero aquella mujer les dio indicaciones correctas. Ojalá todos los que escuchamos hoy, qué bueno aquellos que hemos recibido a Cristo, pero aquellos que no han recibido a Cristo, que no han abierto su corazón al Señor, aprovechen el oír la palabra de Dios. Aprovechen la oportunidad de escuchar, de estar en una iglesia, de tener el acceso a un medio de comunicación que predica la palabra de Dios, tener
un instrumento de que alguien les está hablando la palabra de Dios. Amén. Aquella mujer, dice la Biblia, fue justificada por su obra, por lo que ella hizo. Su condición era trágica. Su historia era muy vergonzosa. Pero su actitud en el momento fue tremendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por lo tanto, eso nos lleva a la segunda condición para que una familia pueda escapar de una ciudad que está a punto de ser destruida. El momento exacto. Ella supo que era el momento correcto para hacer las cosas correctas. Ella dijo, basta de hacer lo incorrecto, ya se acabó. Eso es arrepentimiento. Cuando alguien se levanta y dice, no puedo seguir así. ¿Se acuerdan el hijo pródigo que se levantó y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Pero dice la Biblia, después que él pensó y comentó esto, y él se levantó y fue a la casa de su padre. O sea, eso es arrepentimiento. Amén. Es la actitud correcta que empezamos a tomar decisiones correctas que nos van a llevar por un buen camino. Aquella mujer había vivido por decisiones incorrectas, actitudes incorrectas. Se había comportado vergonzosamente, pero en este momento ella supo comprender que era el momento exacto de hacer lo correcto. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Ven? Por eso la Biblia dice, Josué capítulo 6, verso 22 y verso 23, vamos allí. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y vean lo que dice el verso 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Cuál era la condición para que escaparan? Aquellos 2 espías le dijeron, todos tienen que estar dentro de tu casa. Que nadie se asome, porque el que saque un dedo o la uña se la volamos. Todos deben de estar convocados en tu casa y enciérrate. Y lo único que se vea va a ser ese grano, ese color, ¿verdad? De ese hilo de grana que va a estar ahí, que los va a identificar. Eso les va a salvar, pero todos deben de encerrarse y estar convocados. ¿Quieres que tu familia escape? Debes de comprender cuando hay un servicio que se te está colocando en tu casa. No te quedes y no nos digas que no llegó tu familia. Tienes que convocarlos, porque Dios está hablando a tu casa. Dios está hablando a tu familia. Dios quiere hacer algo extraordinario con ellos. Aquí dice que toda su parentela, todos entraron. Yo no sé cómo entraron, pero ahí se acomodaron. Porque no creo que fuera una casa tan grande. Ay, pastor, es que mi casa es del Infona. Es chiquitita, no entramos, pastor, pues no puedo hacerlo. Pues yo no sé cómo le hizo Rahab, pero los acomodó. No sé si parados y no se podían mover, pero todos estaban ahí. Y se metió toda la familia. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice, en el verso, estamos en el verso 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero ¿quién fue librado? Ahí viene la circunstancia, la tercera situación para que una familia sea librada de una ciudad a punto de destruirse, es que ellos fueron salvos. Fueron salvos. Se escaparon, se libraron
de la situación. Y el verso 25 lo dice, del capítulo 6. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Egipto. A Jericó, perdón, gracias. Me estoy dando cuenta que sí están en el sermón. A Jericó, que la salvó, que cambió su historia. Imagínense, fue salvada por la actitud de aprovechar esa oportunidad. Toda su familia dijo, vámonos, no se puede perder este momento. La palabra de Dios nos dice algo muy tremendo. En el libro de Hebreos capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe, solo se mencionan 2 nombres de mujeres. Y uno de ellos es Rahab. Capítulo 11, verso 31 dice, ¿y por qué aparece allí? Pues ahí lo va a ver usted. Por la fe, Rahab. ¿Y qué dice ahí? Oiga, la ramera, la sangre de Cristo. Hasta en Hebreos 11, 31 dice así: no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Por qué perecieron aquellos? Ahí lo dice la Biblia. ¿Porque Dios estaba enojado con ellos? No. Perecieron por desobedientes. Y eso hay que decirle a nuestros hijos. Y eso hay que decirle a nuestra familia. El pecado más grande no es la borrachera, no es la droga. El pecado más grande es desobedecer a Dios, no tener a Dios en el corazón. El que su nombre no fuera escrito en el libro de la vida no entrará al reino de los cielos. El que su corazón no ha sido lavado con la sangre del Cordero, aquel que no ha sido lavado con la sangre del Cordero y sus vestiduras están blancas, no heredará el reino de los cielos. Tenemos que ser obedientes y entrar por el camino, aceptar a Cristo, abrir nuestro corazón, permitirle que Él entre a nuestra vida. No hay otro momento. Muchos quieren aprovechar la sanidad, los milagros, la bendición, la prosperidad del reino. Y está bien, pero te vas a quedar aquí. La mayor bendición es que escapes por tu vida, amén. Y que tu corazón esté firme delante de Dios. No sabemos el momento en que puede una persona partir. Se mueren la gente con dinero y sin dinero, los enfermos y los sanos. O sea, no puedo asegurarte. Por lo tanto, aquellas personas perecieron por desobedientes. Y eso es lo que tienes que tener un mensaje. Aquel que no tiene a Cristo está en desobediencia. Sigue la corriente del maligno. ¿Cuál dice? De los hijos de desobediencia. Amén. Mucha gente me han dicho, pastor, usted es muy bonito como predica, pero cuando entramos al discipulado, ay, eso sí no me gusta. Está duro eso. Yo quiero seguir en lo mío. ¿Qué está practicando entonces? La desobediencia. Cuando Dios habla y dice que muchos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, está hablando de decir, yo sé que esto me va a llevar al infierno. El otro día escuchaba yo un joven que me gusta ver sus programas porque enseña la cultura de otros países, pero ya no me gustó cuando dijo, así yo prefiero irme al infierno. Qué ignorante eres. No prefiero el cielo, prefiero el infierno. Entonces yo dije, pues ahí te vas a ir. Si eso es lo que te pide el cuerpo, pues ahí vas a ir a caer. Queridos hermanos, la desobediencia es una opción, pero la obediencia es otra opción. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que hablarle a las personas y despertar en su corazón que hay otro camino. Algunos no conocen otro camino más que la desobediencia. Pero cuando el evangelio llega, les enseña un camino correcto, un camino de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Aquella persona, dice la Biblia, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías, ¿cómo dice? En paz.
O sea, supo aprovechar el momento y ahí está. Lo cuarto, ¿qué logra una familia que escapa de una ciudad que está a punto de ser destruida? Trasciende. Trasciende. Trascender no es nada más la solución del momento, sino es una oportunidad infinita que algo va a pasar en el futuro. Quizás tú no lo vas a ver, pero estás bendiciendo tus generaciones siguientes. Cuando alguien rechaza el evangelio, está maldiciéndose él y va a maldecir a toda su familia. Pero cuando a alguien le abre la oportunidad del evangelio, bendice la siguiente generación y todas las demás. Amén. Porque vean esto, Mateo capítulo 1, verso 5, donde se habla de la genealogía de Jesús por el linaje de José. Allí aparece el siguiente comentario. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y si continuamos, ¿quién fue el padre de David? Isaí. ¿Y de dónde venía el Cristo? Del linaje de David. Curioso, en la genealogía de Mateo capítulo 1 solo aparecen dos nombres de mujeres otra vez: María y Rahab. Lo mismo que en Hebreos 11. Vean lo que es. Trasciende. ¿Cuántos quieren trascender? ¿Cuántas historias usted puede continuar? ¿Cuántas cosas tan maravillosas usted puede contemplar cuando se le da la oportunidad al mensaje de Cristo, al mensaje de aquellos que predican la palabra? Cuando abrimos nuestro corazón, le damos una oportunidad al Señor que entre, que tome gobierno de nuestra vida. Cuando renunciamos a toda impiedad y a toda inmundicia y nos entregamos de corazón al Señor, vamos a trascender y vamos a bendecir nuestras siguientes generaciones. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Señor,